¿No están? ¿No está quien lo había pedido? Bueno, entonces como no está, vamos a ver la solución, yo creo que la siguiente semana. Entonces me hubiese gustado empezar con resolviendo ese problema, pero no está el que lo pidió. Pero Es lo como puede cuando ver van en a una video, cita. ¿no? ¿Perdón? Pero lo puede ver en el video, ¿no? Si se está grabando la clase. ¿Cómo? ¿Ahorita ver un video? No, o sea, es que usted dice que no va a explicar el... Bueno, que no va a dar el resultado porque no está el que pidió el resultado. Pero pues si Así se es. está grabando la clase, lo puede ver en el video. Si se está grabando la clase, lo puede ver en el video. Pues sí, lo puede ver el próximo lunes, mejor que lo vea en vivo y a todo color. Entonces, no, yo creo que no hay mucha prisa por el video. Entonces, vamos a seguir viendo, muchachos, la parte de la potencia para que ya más o menos esto se termine de entender. Lo hemos estado viendo en pedacitos. Entonces, ponerlo en color negro. Entonces, hemos visto que la potencia lo voy a poner como un vector. Pues es una suma de vectores. ¿Ok? Entonces, la potencia como tal, pues tiene evidentemente pues una magnitud y un ángulo que le voy a llamar teta. Entonces, esta potencia, pues yo la puedo ver en el plano sin ningún problema. Entonces, tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Sale? Entonces, la parte imaginaria, el vector imaginario se le llama potencia reactiva. Y a la potencia real se le llama potencia activa. También potencia media, ¿no? También se le llama potencia media. Entonces, pues esto me forma un triángulo rectángulo, como ustedes ya saben. Entonces, este es el vector de la magnitud de la potencia. Entonces, pues ahí por teorema de Pitágoras podemos saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esta magnitud de la potencia, pues también es el producto de dos magnitudes, la de A y por supuesto la de la corriente. ¿Sale? Entonces, el producto de dos magnitudes. Entonces, esta se le conoce con el nombre de potencia aparente. Entonces, es multiplicar el valor RMS de la tensión por el valor RMS de la corriente, tal cual, no hay otra cosa más ahí, ¿de acuerdo? Y en el caso para que yo pueda calcular, vamos a ponerle aquí, déjenme ver quién toca. Profe, Entonces, ¿es para el potencia activa y qué, profe? Perdón. Sí, esta se llama, lo que es el vector imaginario, se le llama potencia reactiva y sus unidades son los bars. Los bars. Es un número, es la parte imaginaria del número complejo. Ok, profe, gracias. Y a la potencia activa, pues sus unidades son los watts. La potencia aparente, sus unidades son los amperes, los volts ampere. Y como aquí dice, simplemente es el producto, es decir, la potencia, pues ¿qué va a hacer? Pues es convertir a la forma rectangular la potencia. Es decir, mis watts va a ser igual a la P, a la magnitud de P, pues por el coseno, ¿no? Pues coseno de este ángulo que se llama teta. ¿Y esto a qué es igual? Pues a B por I, pues por el coseno de ese ángulo. En el caso de la potencia reactiva, que son los bars, pues lo mismo, ¿no? Sería la magnitud de P por el seno de ese ángulo, es decir,
B por I, como magnitud, valor eficaz, por el seno de teta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es toda la magia. Entonces, sumamente importante. A mí me interesa ver la diferencia de un ángulo y otro. En el caso de la tensión y la corriente, habíamos comentado que la tensión como vector, normalmente no le ponemos la flechita de vector, pues es una magnitud con un ángulo que le voy a llamar alfa. Y la corriente, pues también tiene su magnitud y tiene un ángulo pues, que le llamo beta. Entonces esto yo lo puedo poner en el plano. Ahí está. Entonces puedo yo tener aquí la tensión y puedo yo tener aquí la corriente. Esta es la tensión. Esta es la tensión. Esta es la corriente. Entonces aquí en este caso pues tengo el ángulo que se llama alfa y para el caso de la corriente pues tengo aquí el ángulo que se llama beta. Ahí está el ángulo beta, ¿no? De hecho, déjenme ponerlo con colorcito para que se vea más bonito. Ahí está, y aquí no hay pierde, este es beta. Y si ya estamos en esta, pues vamos a poner también esto en color rojito. Y podemos poner en azul, pues la tensión y un ángulo alfa. Entonces, me interesa de sobremanera el ángulo que se genera entre los dos. Este ángulo que está aquí. Este ángulo es el ángulo teta. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, viéndolo de forma vectorial. Viéndolo como una función del tiempo, pues aquí yo veo que la tensión se está adelantando. Vamos a ponerlo en otro color, tengo el color azul. Pues la tensión se está adelantando, pues digamos, un ángulo que se está llamando alfa. Aquí está alfa, miren. De este punto a este punto, aquí tenemos alfa. ¿Vale? Y tendríamos también, pues, la corriente eléctrica, que en este caso, pues, viene por acá así. Así. Termina por acá. Entonces, este ángulo que está aquí, pues, le vamos a llamar el ángulo beta. Entonces, a mí me interesa la diferencia de ángulos. Pues, la diferencia de ángulos que vamos a tener, pues, sería esto que está aquí. Me interesa de sobremanera. ¿De acuerdo? Entonces, siempre me interesa la diferencia de ángulos. Entonces, si yo quiero calcular la potencia, pues me interesa la diferencia de ángulos que exista entre, y esa no es alfa, ¿eh? Ese es teta. Teta, ahí está. Entonces, para que esa diferencia de ángulos sea más clara, pues puedo yo relacionarlo con la impedancia. La impedancia, y ustedes también lo saben, pues es un número complejo, ¿no? Unidades, pues los ohms. Y este pues lleva un ángulo teta. También puede ser un ángulo de menos teta, el que ustedes quieran. Entonces, pues este es un vector. Pues aplicando ley de Ohm, yo sé que la Z es igual a la tensión sobre la corriente como vectores. Ahí están. Entonces, en este caso, la tensión eléctrica, pues es una magnitud que tiene el ángulo alfa, y en este caso, la corriente tiene una magnitud y tiene el ángulo beta. Entonces, si yo quiero calcular la impedancia, pues es dividir simplemente la tensión sobre la magnitud, y observemos, aquí tenemos el alfa menos beta, y por supuesto, alfa menos beta, ¿a quién va a ser igual? Alfa menos beta sería igual a teta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ve claramente pues, que necesitamos hacer una diferencia. Por consecuencia, lo que yo debo de adoptar es que la potencia como un vector necesita ser la tensión como vector por la corriente testada, ¿ok? O la potencia debe ser igual por la B testada, que sería en un ángulo negativo por la corriente, ¿no? Entonces, si yo tengo una tensión
con un cierto ángulo, nuevamente reitero, alfa, y tengo una corriente con un cierto ángulo que se llama beta, cuando yo calcule la potencia compleja para sacar watts y volts ampere, pues este ángulo, pues con la pena, pero lo tengo que poner negativo porque el algoritmo así me lo está solicitando, ya sea que utilice esta o esta. A mí me gustaría que nos casáramos con esta parte, porque las tensiones eléctricas normalmente tienen ángulo cero. Entonces, si yo hago la tensión en la magnitud que quieran, si es de 0 grados, pues cuando yo hago la testada, pues me siguen quedando los cis de 0 grados, ¿de acuerdo? Entonces, puedo utilizar o esta expresión o puedo utilizar esta expresión. Insisto, cambiarle el ángulo negativo, ya sea la tensión o la corriente, es porque tengo que establecer una diferencia entre ambos ángulos. Y la impedancia, pues así me lo marca. Entonces, puedo yo poner la potencia eléctrica en función de la impedancia. Por ejemplo, si yo ya dijimos que me iba a casar con esto, déjenme ver quién toca. Y esta es mi corriente, ya no le voy a poner el símbolo de vector. Yo sé que la corriente eléctrica como vector, ¿verdad? Sería la tensión sobre la Z. Entonces, lo que voy a hacer aquí, pues simplemente sustituyo, ¿no? B testada por la corriente, en este caso sería otro vector, pues sobre Z. Entonces, si yo sé que A, si esto yo lo paso a forma rectangular, sería más por IB, y por supuesto la B testada, pues sería A menos IB, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago el producto de B por B testada, ¿qué me va a dar, muchachos? ¿Qué me va a dar? B por B, ¿qué tendríamos, muchachos? A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada más B cuadrada, ¿no? ¿Sale? Entonces, la B solita también, esta B solita, ¿cuál sería su magnitud? La raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces, por tanto, pues la magnitud al cuadrado, pues sería A cuadrada más B cuadrada, que es esto que acabo de obtener acá. Entonces, esto sería igual a ¿quién, muchachos? A la magnitud de la tensión al cuadrado sobre la Z. Esa es una forma de ver la potencia en función de la impedancia, y podemos hacer un ejercicio para que esto quede claro. Ahora bien, vamos a poner ahora también la potencia en función también de la impedancia, pero teniendo como magnitud la corriente. Entonces, aquí podríamos hacer otro ejercicio donde decimos que la potencia es igual a B testada por I, ¿de acuerdo? Entonces, por ley de Ohm, la Z testada, pues en este caso es igual a B testada sobre I testada, ¿estamos de acuerdo? Así como Z solita es igual a B sobre I, pues bueno, pues la Z testada, pues también es igual a la B testada por I testada. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí, muchachos? En este caso, yo lo que puedo hacer es sustituir el valor de B testada. Entonces, por ejemplo, aquí la B testada, por ley de Ohm, sería I por Z, pero evidentemente testados. Y este valor pues, lo puedo sustituir en la de arriba, ¿no? Pues, ¿qué me quedaría? I testada por Z testada por I. Y aquí, ¿qué tendríamos, muchachos? Lamentablemente, una I cuadrada por Z, ¿no? Pero Z testada. Ese también podría ser una situación a considerar. ¿Qué otra variante pudiera haber aquí? Puedo yo también trabajar, si quiero, con... déjenme ver qué otra variante le podríamos poner. Ya hice esto. ¿Qué otra variante podríamos tener? Déjenme ver. Pues creo que nada más. Esas serían las variantes. Déjenme ver si hay otra. Ya hicimos esta. Esta ya la hicimos. ¿Dónde está? Esta. Esta es, digamos, de las más utilizadas, ¿no? B cuadrada sobre Z. Entonces, ¿qué otra podríamos utilizar? Déjenme ver.
Si hay otra, pues la ponemos, ¿no? Entonces, esa es B testada. Ok, Z testada está bien. Y cuadrada, hasta ya la hicimos. Déjenme ver si me pudiera estar faltando otra. Hay otra donde pudiéramos tener, por ejemplo, I cuadrada por Z. Así, I cuadrada por Z, pero déjenme ver cómo puedo hacer que tengamos eso. Bueno, pues yo creo que la única forma de hacerlo es que aplique el otro algoritmo, ¿no? Que aplique este otro algoritmo, miren. De este nos olvidamos un momento, pero puedo apoyarme pues, en otro, ¿no? Vamos a ver. Otra vez P, vamos a ponerlo en verde. B igual a B por I testada. ¿Sale? Y esto a qué sería igual. A B por B sobre Z testada también se vale. Sería la magnitud al cuadrado sobre la Z testada, ¿no? Si yo decido trabajar con este algoritmo, si yo decido trabajar con ese algoritmo. Pues ahí ya hice la sustitución. Déjenme ver qué otro argumento podríamos tener. Ese también, si decido trabajar con este, también si decido trabajar sobre ese, pues también yo tendría, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, esta B la puedo poner como I por Z. Esta B la puedo poner como I por Z, por I testada. Y ahí ya tendría yo la magnitud de I cuadrada por el valor de Z. Entonces, son dos criterios que tendría que adoptar. O utilizo estas fórmulas o utilizo estas que están acá. Mi resumen, la potencia sería B testada por I, en resumen, o con sus variantes, por supuesto, vamos a ponerlo un poquito más abajo, con sus variantes, nos vamos a casar con I cuadrada por I, y la primera variante que tendríamos sería la B cuadrada sobre Z, o en su defecto, I al cuadrado sobre Z testada. ¿De acuerdo? Eso tendríamos que poner. Entonces, para rematar, digamos, todas estas fórmulas que estamos poniendo, podríamos hacer un ejercicio para que también involucráramos lo que es el factor de potencia. Entonces, habíamos aquí comentado, ¿dónde estás? Aquí. Aquí habíamos comentado que si ese ángulo teta, muchachos, tiende a 0, si el ángulo teta tiende a 0, vamos a ponerle aquí factor de potencia. Factor de potencia. El factor de potencia, muchachos, es también el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque me da la relación de la potencia activa entre los volts ampere. Es decir, potencia activa entre potencia aparente. Potencia aparente. ¿Por qué? Porque tenemos este triángulo. Entonces, en la parte real dijimos que iban los watts. En la parte del cateto adyacente iban los volts ampere reactivos. ¿Ok? Y aquí pues iban los volts ampere. O V por I, ¿no? Bueno, ya puse la... Y aquí está teta, ¿no? Entonces, el coseno de ese ángulo, ¿a qué es igual? Pues lo que tenemos acá. Entonces, la relación entre los watts sobre los volts ampere. Entonces, ¿qué pasa si ese ángulo tiende a 0? ¿Cómo son los watts y los volts ampere? ¿Cómo son, muchachos? Si el ángulo tiende a 0. ¿Cuáles? Son iguales, ¿verdad? Y esto está padre porque cada volt ampere que suministra el proveedor de energía, pues se convierte en un watt. Eso está bonito. Eso está bonito. Pero ¿qué sucede, muchachos, si, por el contrario, el ángulo teta tiende a 90 grados? Los watts ampere, ¿cómo son con los volts ampere?
Los watts serían ¿cuántos, muchachos, de entrada? ¿Cuántos watts tendríamos? 0. Cero, ¿verdad? Cero, ni modo, ¿no? Y los volts ampere, pues los que tengan, ¿no? Serían X. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0. Entonces, ahí, muchachos, si nosotros tenemos una planta de generación de energía, y pues nuestro negocio es hacer energía, o sea, ganar dinero con energía, y al que yo le vendo tiene un bajo factor de potencia, si tiene un factor de potencia de 0 grados, la diferencia, el ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente son 90 grados, pues no le puedo facturar uno porque serían 0 watts los que está demandando, y 0 watts por N tiempo, pues serían 0 kilowatts hora o 0 watts hora, pero él ya ocupó mis 20, 30 amperes que yo le estoy entregando. Más sin en cambio, si él cada volt ampere que yo le entrego me lo convierte en un watt, pues evidentemente ya es negocio. Entonces lo ideal es que el factor de potencia sea igual a 1. Es decir, que cada watt sea igual a cada volt ampere. Es decir, que el coseno de phi sea igual al coseno de 0 grados. Entonces la ley, les enseñaba la vez pasada unos recibos en donde hay clientes que tienen un factor de potencia abajo de 0.9 y el proveedor los infracciona. El proveedor ahí los infracciona. Y otro recibo donde se tiene arriba de 0.9 y el proveedor de energía, por portarte bien, te da dinero. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que este concepto del factor de potencia, que es sumamente importante, quede claro. Van a encontrar en literaturas, muchachos, lo siguiente: el triángulo de las potencias, y a la potencia activa se le designa con la letra P, a la potencia reactiva con la letra Q, y finalmente a la potencia aparente se le designa con la letra S, PQS. ¿Vale? Entonces sería potencia reactiva, unidades los bars, esto por supuesto es potencia activa o también potencia media, sus unidades por supuesto son los watts, y este es potencia aparente, y sus unidades son los volts ampere. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, estamos a punto de que se nos acabe el tiempo, muchachos. Vamos a hacer un ejercicio de factor de potencia y de potencia en general para que esto lo podamos reafirmar, y vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces, antes de que nos corten, muchachos, vamos a salirnos de la clase y volvemos a entrar, por favor.
Bien, creo que ya están todos, muchachos. Creo que ya están todos. Vamos a continuar. También esta parte, muchachos, quiero hacer énfasis en lo siguiente. También cuando vemos la parte de la potencia como un valor instantáneo, les había puesto el software este del P2 Teaching Toy, también se los había puesto, donde la potencia instantáneo es igual a BDT por IDT, y esto es igual al B pico por el seno de omega T, en este caso más alfa, ¿verdad? Y tendríamos aquí el IP por el seno de más beta. Entonces, cuando hacemos este producto, tenemos BP por IP por el seno cuadrado. ¿De quién, muchachos? En este caso, si la tensión y la corriente son iguales, pues llevan exactamente el mismo ángulo, ¿no? Pues aquí le voy a hacer una pequeña corrección. Alfa. Alfa, entonces seríamos el seno de omega T más alfa. ¿Y esto aquí sería igual? Ya lo habíamos visto, BP por IP sobre 2 de 1 menos el coseno de 2 veces omega T más alfa. Entonces, lo habíamos visto también que cuando hacemos esa combinación, pues cuando hacemos esa combinación, nos sale lo siguiente. Aquí tenemos la tensión y acá tenemos la corriente. Entonces, cuando tenemos esta situación, voy a alargar esto. ¿Qué teníamos aquí? Habíamos dicho. Teníamos un coseno de 2 veces, ¿verdad? Donde teníamos aquí un término constante y teníamos aquí un término, digamos, cosenoidal, que sería más o menos así. Ahí está. Es la función coseno empezando del punto negativo. Entonces aquí, en esta gráfica, pues se ven dos componentes, uno de CD, que sería una constante, y esta es la constante de la potencia media o potencia promedio. El promedio de esta señal, pues precisamente es esto. ¿Por qué? Porque esa señal, su promedio es este. Miren. Si ustedes hacen la integración de 0 a t de todo el periodo, ¿de quién, muchachos? De BP por IP por 2 por un medio de 2 veces omega T más alfa. Pues el resultado de esto, muchachos, es BP por IP sobre 2, que es lo mismo a la tensión RMS por la corriente RMS de lo que estoy midiendo. Entonces, es el caso ideal donde la tensión y la corriente están en fase, el ángulo que hay entre los dos pues es de 0, porque las dos empiezan al mismo tiempo y las dos terminan exactamente al final, como se está viendo aquí. Miren, empiezan y terminan, pero corriente, pues la potencia instantánea pues me quedaría de la siguiente manera, pues con la pena, sería B máxima o B pico por el seno de omega T más alfa, lo que es lo que había puesto al principio, por I pico por el seno de omega T más beta. Y aquí, muchachos, Dios nos agarre confesados, porque tengo que hacer esta, digamos que es igual a 0 y beta es igual a 90, pues sí me va a salir una expresión ya graficada, pues me va a salir pues algo así.
Esta es la potencia. Entonces, el valor de potencia media que digamos era la constante, esa desaparece. Lo habíamos visto en el software, ¿se acuerdan, muchachos? Entonces, si yo integro este yo integro la potencia media, me va a salir 0. Entonces, no hay negocio, pues, literal, no hay negocio. Entonces, vamos para ver esto. No sé si se acuerdan, muchachos, que habíamos visto ese pequeño software. ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? Usted le va ajustando los valores. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla, muchachos, para que vean una vez más ese software que es maravilloso en este sentido, es maravilloso. Entonces aquí le vamos a poner donde estábamos, aquí exactamente. Entonces voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. ¿Dónde estás? Antes de hacer el ejercicio. Pues les comparto mi pantalla para que la vean. Y hablamos exactamente de este software. ¿Ok? De eso hablábamos. Entonces observen la tensión y la corriente. Están prácticamente en fase. Ahí estamos en fase. Y de este lado, donde está el mouse, pues es el triángulo rectángulo que se forma. Yo le voy a dar un ángulo, por ejemplo, de 45 grados. Ahí más o menos sería 0.70, 71, por ahí así, del coseno de phi. Ahí más o menos, miren. Entonces, el coseno de 45 grados, 0.70, 71, multiplicado por 230 por 0.99, pues me tiene que dar 161 watts. Para hacerlo más sencillo, habíamos visto la clase pasada que esto lo íbamos a poner en 100. Y este lo podemos poner pues, en 1, ¿no? Ahí está. Entonces, 100 por 1 son 100 volts ampere, literal. Por el coseno de 45 grados, pues me está dando 71 watts. Si lo dejo en 30 grados, por ejemplo, o 60 grados, coseno de 60, ¿cuánto es, muchachos? Coseno de 60. Medio. Un medio, ¿verdad? Eso es muy sencillo, claro, es un medio. Entonces, observen que hay, pues, ya no me da, pero aquí se formó el triangulito y es un medio, entonces tendría 100 por 1 son 100, por el coseno de 60 grados, 0.5, pues tendría 50 watts, ¿no? Entonces, observen, muchachos, aquí, miren, si ustedes recuerdan, teníamos 2 veces el coseno del ángulo, pero negativo. Pues aquí la función coseno empieza desde abajo, ¿no? Y está montada en el promedio de esta señal. Pero si estos son 90 grados, puede ser hacia acá, pues el promedio de la potencia que es esto, pues, prácticamente 0. Igual yo puedo tener 90 grados, pero hacia acá. Y ahí también estoy en un grave problema, porque pues, también prácticamente son 0 watts, observen. Entonces, esta herramienta ayuda a comprender muy bien esta parte. Pues vamos a hacer varios ejercicios para que esto se comprenda bien. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces,
vamos a continuar con el se nos está yendo muy, muy rápido, pero pues es parte del show. Conectando ahí. Listo. Los voy a compartir. Entonces, anoten por favor lo siguiente. Dice aquí. Déjenme ver dónde está, aquí ya lo perdí. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está? Ya Dios de aquí. Bueno, si no lo inventamos, no pasa nada. Si no está aquí, lo inventamos. Aquí está, póngale. Un generador tiene una salida de 120 volts. Un generador tiene una salida de 120 volts y puede suministrar hasta vamos a ponerle 8.33 amperes. ¿Ok? Pónganle aparte, se le conecta una carga resistiva. Se le conecta de inicio una carga resistiva. Una carga resistiva. Una carga resistiva de, aquí le vamos a poner, ¿cuánto podría ser? Déjenme hacer el cálculo. El problema, como viene planteado, a mí no me gusta particularmente. Entonces aquí voy a utilizar algunos argumentos aquí medio truculentos para que nos salve el problema. Entonces van a ser 120. Una resistencia, se le conecta, dice una resistencia de 14.4 amperes. Las preguntas es, calcule la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva que demanda el resistor. Listo. Ok. Déjenme ver déjenme ver, muchachos, si es el valor correcto. Profesor, Sí. es calcule la potencia aparente, la activa, la reactiva, ¿qué, perdón? Ajá, calcule la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia y el factor de potencia que demanda el resistor, por favor. Ok, gracias. No, al contrario. Entonces, déjenme ver aquí cómo estaría el asunto. Déjenme hacer la cuantita rápida, porque a lo mejor ese resistor de 14.4 lo cambiamos. Si se le conecta dice un resistor de R igual a 14.4, ahí dice amperes, es una falsedad terrible, muchachos. Eso no es correcto.
Es ohms, Sí, ¿no? no, Ninguna de ¿verdad? las- Sí. Sí, son ohms, y nadie dijo nada, No, es que pero a lo conociendo- mejor cambiamos este valor, ¿no? Vamos a cambiar este valor. Déjenme ver cuál sería el valor correcto que le podríamos poner. Si es 14.4. 14.4 ohms. ¿De acuerdo? Continuando con el ejercicio, muchachos, le ponemos después. Dice, en una segunda conexión, se conecta una carga cuyo factor de potencia es de 0.5, es de 0.5, y demanda 1000 watts del generador. Y demanda 1000 watts del generador. ¿Ok? Su tensión de operación son también 120 volts. Entonces, les vamos a poner como preguntas lo siguiente. Pueden decir, el generador conectado, el generador que se va a conectar, ¿soportará esta nueva carga que también es de 1000 watts? Demuestre que es o no posible calculando. Demuestre que es o no posible calculando. Nuevamente, muchachos. Nuevamente. Potencia activa. Potencia aparente. Potencia reactiva. El factor de potencia ya nos lo dieron, ¿no? Entonces, pues vamos a resolver el primer problema, muchachos. Vamos a resolverlo. Pues tenemos un generador que yo lo voy a conectar a un resistor. Dijimos de cuánto, muchachos? De 14.4 ohms. Entonces me piden saber cuál es la potencia, las potencias que se están demandando. Aquí el generador son 120 volts, ¿no? ¿Qué más tiene el generador? Pues la máxima corriente que este generador puede dar son 8.33 amperes. Es lo máximo que puede dar, 8.33 amperes. Es lo máximo que puede dar, ¿eh? Puede entregar 1, 2, 3, 4, pero lo máximo son 8.33. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la Z? La Z sería 14.4 más 0 veces I. O sea, la parte imaginaria es 0. O sea, las resistencias son 14.4 y la impedancia pues también son 14.4. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Muy bien, entonces pues vamos a calcular la potencia compleja, ¿no? Le podemos poner potencia como vector o sin vector. Pues yo sé que es igual a la tensión testada por la corriente, pero yo no sé cuánto es la corriente. No sé cuánto es la corriente, pero pues puedo utilizar una de las variantes que habíamos comentado. Entonces dejo la V testada, ahí está, y la corriente que va por ahí es la tensión aplicada, que son 120 volts, dividido sobre R. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué tendría? La magnitud al cuadrado sobre R, son 120 volts, al cuadrado sobre
14.4. ¿Me dicen el resultado? ¿Cuánto sería el resultado? 8.3. Sería 1000. ¿Cuánto? 1000. 1000, ¿verdad? Sí, 1000. Son Sí, 1000. 1000 como vector. O sea, la potencia es un vector de 1000. Vean qué bonito. La potencia es un vector de 1000. Entonces, ¿cómo lo grafican? La potencia ya está, miren. Aquí lo voy a poner. La potencia como vector pues vale 1000. Entonces, ¿colocamos 1000 más 0i o 1000 solo? Claro, pues 1000 más 0i es lo que quería que me dijeran. Pues mi potencia activa, dijimos que va aquí. Esa es mi potencia activa. Pues ahí me estoy dando cuenta que pues, la parte real son los watts y la parte imaginaria pues, son los volts ampere. Entonces, la potencia aparente, que es esta, pues con la pena, muchachos, pero esto está encimado. Entonces, ¿cuánto vale mi potencia activa? 1000 watts. ¿Cuánto vale mi potencia aparente? Pues también 1000 volts ampere. ¿Cuánto vale mi potencia reactiva? 0. ¿Cuánto vale? 0. El factor de potencia dijimos que era igual al coseno de phi. Entonces, pues es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. 1000 sobre 1000. Tengo un factor de potencia 1. Es la mejor situación. Ese generador pues va a entregar ¿qué corriente, muchachos? La corriente es igual, la corriente como vector, por supuesto. En este caso sería la tensión eléctrica como vector también entre R, ¿no? O entre Z en este caso. Pero Z ya dijimos que es R, que es R. Pues la tensión son 120 volts entre el valor de Z, que serían, ¿cuánto dijimos Z, muchachos? 14.4. 14.4. ¿Y esto cuánto me da? 8.33. 8.33 amperes. ¿Sale? Entonces, pero vamos a ponerle apellido a las cosas. Estos 120 volts, yo puedo decir que son 120 volts, si es de 0 grados, que la corriente en este caso, ¿cuánto va a ser? La Z, ¿cuánto va a ser, muchachos? Vamos a poner la Z, también es un vector. 120 si es de 0 grados. La Z es un vector también, que sería ¿cuánto? 14.4 si es de 0 grados. Por tanto, aquí tendríamos 8.33 si es de 0 grados. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la tensión y la corriente están en fase. Por tanto, el factor de potencia, pues, obligadamente tenía que ser unitario. ¿Sí queda claro el ejercicio? La primera parte. Sí, profe. Ahora bien, Profesor, me dice que... Sí, dígame. en el factor de potencia se calculó por la fórmula que nos dio de la potencia activa sobre la aparente, ¿verdad? Sí, Ok. ajá, exactamente. Ok. Entonces, 1000 watts sobre 1000 volts ampere, que es precisamente el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa son los 1000 volts ampere, ¿de acuerdo? Ya para terminar, me dice que tenemos en ese mismo generador una carga conectada, una Z, que tiene un factor de potencia de 0.5 y que tiene una potencia activa también igual que la otra de 1000 watts, y me preguntan si ese generador me puede soportar esa carga que yo voy a conectar.
de inicio, muchachos, ¿cuál será la respuesta a su entender por lo poco o mucho que hemos visto? ¿Podrá o no podrá? Es la misma potencia, son 1000 watts, igual que el resistor. Más que el resistor tiene factor de potencia unitario. Este tiene un factor de potencia de 0.5. Entonces, ¿el generador podrá con eso, muchachos? ¿Sí o no? Rápidamente contéstenme, muchachos. ¿Podrá o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no podrá, muchachos? A ojo de buen cubero, como dicen por ahí. ¿Sí podrá o no podrá? Yo creo que no podrá, porque la I calculada en la primera parte era 8.33, que era justo lo que podía soportar la fuente. Y al tener un factor de potencia menor, pues no va a poder resistir De esa acuerdo. carga. Es correcta. Su respuesta es correcta. O sea, la misma cantidad de trabajo se va a generar, pero vamos a ver cuántos amperes se requieren para eso. Entonces, mi Z pues tiene demanda 1000 watts, entonces todo lo podemos aquí poner, mira, ahí están mis 1000 watts como potencia activa, ¿no? Y aquí hay un ángulo, que sería en este caso, el coseno del ángulo sería igual a 0.5. ¿Cómo yo calculo, muchachos? ¿Cómo yo calculo el ángulo teta? El arcoseno. El ángulo Al coseno. coseno, ¿no? De 0.5. ¿Me dan valores, por favor? 60 grados. 60 grados. Muy bien. Entonces yo creo que con esto, muchachos, quiero que me calculen lo que es la potencia reactiva, que son los bars, y quiero que me calculen mis volts ampere, es decir, mi potencia activa. ¿Ya pueden o no pueden hacerlo, muchachos? Creo que sí. Ok. Entonces, ¿cómo calcularían, por ejemplo, la potencia aparente? ¿Qué función trigonométrica me relaciona? Potencia activa sobre 0.5. Okay. No. 10. Exacto. Yo sé que el coseno de teta, que son 60 grados, es mi potencia activa sobre mi potencia aparente. Entonces, yo ya tengo mi potencia activa, que es esta. Es decir, tengo aquí mis 1000 watts entre mi potencia aparente y como dijeron por ahí, nada más tendría que despejar, ¿no? Entonces, Sí, así la es. potencia aparente aquí va a ser igual a mi potencia activa entre el coseno de phi, que en este caso serían aquí 1000 watts, entre 0.5, ¿no? Sí. ¿Cuánto me da? Chin, ¿cuánto me da? 2000. 2000 volts ampere. O sea, esta carga particularmente necesita, muchachos, 2000 volts ampere. ¿Y cuánto me entrega mi generador? 1000. 1000 volts ampere, porque nada más puede entregar 8.33 por 120. Él nada más me entrega, pobrecito, 8.33. Entonces aquí, pues ya para cerrar con broche de oro, muchachos, ¿cuántos sean los bars que me demandan? ¿Cuántos bars demanda esta carga de 1000 watts a 0.5 factor de potencia? ¿Puedo utilizar teorema de Pitágoras? ¿O también qué puedo utilizar, muchachos? O sea, ya tengo aquí los 1000, ¿no? 2000, perdónenme. ¿Cómo calculo los bars? Hay de 3 formas de hacerlo, ¿no? Podemos. Pitágoras, ¿no? Sí, Pitágoras, pero sacando el valor del cateto. Puede ser la tangente o puede ser el seno, ¿no? Ahí les va. Los bars van a ser iguales a la raíz cuadrada de ¿quién? De 2000 al cuadrado menos 1000
al cuadrado. Esa es la primera forma. La otra forma, ¿quién sería, muchachos? Bien sencillo. Los bars son el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué tendría? 2000 volts ampere por el seno del ángulo, que son 60. Ahí también podría hacerlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la tercera forma la voy a poner aquí abajito. La tangente, ¿no? Los bars aquí van a ser iguales también a la tangente de 60 grados. ¿Por quién, muchachos? Por los 1000 watts, ¿no? ¿Están de acuerdo? Son 3 formas de sacar los bars. ¿Cuánto les da, muchachos? Cualquiera utilicen y es lo mismo. 1732.05. ¿Ok? Bars es igual a 1732.5. ¿Ok? Entonces, mi potencia compleja sería la siguiente. Tenemos P como vector es 2000, cis de 60 grados, igual a ¿cuánto, muchachos? Ya, aquí lo tengo. Pues ni siquiera tengo que cambiar de pantalla. 1000, que son los 1000 watts, más I veces ¿cuál? 1700, ¿qué? 32.05. Bars. Listo. Ahora, me inquieta saber cuál es la corriente que demandaría esa carga. Ya sé que no puedo conectar el generador, ya sé que no puedo hacerlo, porque ¿cuánta corriente me demanda esa carga, ese factor de potencia? ¿Cómo calculo la corriente? ¿Se acuerdan, muchachos? Teníamos, hay varias formas. La tensión sobre Z. La tensión sobre Z, correcto. Hay varias formas de hacerlo. Con esto terminamos. La tensión sobre Z. ¿Ok? ¿Cuánto vale Z, muchachos? Z, ¿cuánto vale? Z, ¿cuánto vale? Yo sé que es B. 14.4. No, ¿por qué 14.4? No, ¿Por qué porque 14.4? aquí no nos la dan. Aquí la Z no se la estoy dando, tenemos que calcularla. Entonces, pues yo recuerdo que vimos que la potencia era igual a ¿quién? A B cuadrada como magnitud por la Z. Sí. Entonces la Z a quién es igual? A la potencia, pero la potencia como vector entre la tensión al cuadrado, y la potencia como vector son 2000, cis de 60 grados entre la tensión al cuadrado, ¿no? Creo que es al revés la fórmula. ¿Ves, no? Sí, está al revés, la potencia va abajo. Al La revés, tensión perdón. arriba, la potencia abajo. Sí, ya vi, tranquilos. Entonces sería B al cuadrado, es la pura magnitud, que si lo tengo son 120, entre la potencia, que son, no se olviden de esto, son 2000, cis de 60 grados, ¿sale? Cis de 60 grados. Entonces, ¿cuánto me da la Z? Sale, ya quiero que me den ustedes la magnitud. Y el número complejo, sí, todo. Sería 7.2 cis de menos 60. ¿7 punto qué? 7.2 cis de menos 60. Así es. Esto, por favor, conviértanlo a rectangular. 7.2 cis de menos 60. 3.6 menos 6.20. 3.6 3 menos 6.23. Entonces, ¿qué quiere decir que estamos conectando? ¿Qué quiere decir que estamos conectando a nuestro generador a un resistor de 3.6 ohms? Y en este caso, una bobina, ¿no? Sí, una bobina. Una bobina.
No, una bobina, no, sí es menos. Capacitor. Un capacitor, ¿no? En serie, ¿no? Y es Z. Así es, exactamente. Exactamente. Ya con esto terminamos. Y un capacitor, ¿no? De menos 6.23. Ya si nos dan el dato de la frecuencia de ese generador, podemos sacar cuántos microfaradios. ¿Se queda claro? Sí, profe. Entonces, pues no podríamos conectar esa carga porque el maldito factor de potencia es 0.5. Se demanda más corriente de la línea. El doble. O sea que para cumplir los 2000 que pide tendríamos que tener una resistencia de 3.6 y un condensador de menos 6.23. No, o sea, eso es lo que tiene la carga. La Z es lo que vale. Más bien, tendríamos que poner un generador más grande, pues que me dé esos 16.66 amperes. Ok. Necesitaría eso. ¿Calculamos la corriente? No hemos calculado la corriente. Entonces, pero ya lo puedo calcular. Es 120, si es de 0, sobre la Z. ¿Cuánto me da? Órale, rápido. 120 entre 8.34. No lo sé. No, es afirmación. 8.34. No lo sé porque acá me está dando 120 entre 7.2. Aquí está la Z, miren. 120 entre 7.2. 16.6. Ahí está. Es el doble. 16.66. ¿Sí es de cuánto? De 0. No, como de 0. No, perdón, de 60. 60. De 60. Pues no se les olvide el apellido. Siempre el apellido, que es el ángulo, es importante. Entonces necesito un generador que me dé el doble de corriente. Pero si yo corrijo el factor de potencia, a 1, la corriente de la línea disminuye. Pues vamos a hacer más ejercicios para que esto se entienda mejor, para que se vea la importancia del factor de potencia. Buenas noches, compañeros. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Dejémoslo ahí, muchachos, y nos escuchamos el día lunes. Profesor. Sí. ¿De qué otro libro podemos basarnos para investigar esto de factor de potencia? Porque creo que en el de Garza Ramos no viene de este. Sí viene. Sí viene. Sí. Ok. Por supuesto. Busquen los libros de Garza Ramos y vienen varios ejercicios de factor ¿Sí está de el potencia. profesor? No, ¿verdad? Chequen en el índice. Ahí viene factor de potencia. Viene en el libro 2 de Garza Ramos. Ok, en el volumen 1 de Ismael Benítez o en el volumen 2. Ok, profe. Vale. Hay mucha no, parece que no. sobre factor de potencia, mucha información. Pero vamos a seguir haciendo más ejercicios, ¿de acuerdo? Sí, profe. Dale pues, muchachos, vayamos en paz. Warzone.